Human Historia. En un universo donde el tiempo parecía absoluto, donde el espacio era fijo e inmutable, un hombre se atrevió a desafiarlo todo. Su nombre, Albert Einstein. Su legado, la teoría de la relatividad. Una idea que transformó para siempre nuestra visión del cosmos. En 1905, en una pequeña oficina de patentes en Suiza, un joven desconocido publicaba 4 artículos que cambiarían la historia de la ciencia. Sin laboratorios, sin grandes recursos, solo con papel, lápiz e imaginación. Ese año sería recordado como el año milagroso de Albert Einstein. La relatividad especial reveló un secreto sorprendente. El espacio y el tiempo no son universales, son relativos. El tiempo puede dilatarse, los objetos pueden contraerse, y nada puede superar la velocidad de la luz. Lo que parecía sólido y absoluto se convirtió en un tejido flexible, el espacio-tiempo. Imagina un tren en movimiento. Un rayo de luz viaja dentro del vagón. Para quien está dentro, el rayo va recto. Para quien lo observa desde afuera, recorre una diagonal más larga. Y aún así, ambos lo ven viajar exactamente a la misma velocidad. Ese es el corazón de la relatividad. 10 años después, Einstein fue más lejos. La relatividad general transformó nuestra idea de gravedad. No es una fuerza invisible que tira de los objetos. Es la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Imagina una gran esfera sobre una sábana elástica. La tela se curva, y cualquier objeto que pase cerca seguirá esa curva. Así orbitan la Tierra y los planetas. Así se dobla incluso la luz de las estrellas. El 29 de mayo de 1919, un eclipse solar confirmó las predicciones de Einstein. La luz de las estrellas se curvaba al pasar junto al Sol. La noticia dio la vuelta al mundo. Einstein había vencido a Newton. Hoy, sus ideas siguen vivas. El GPS funciona gracias a la relatividad. Los agujeros negros solo pueden entenderse con sus ecuaciones. Y las ondas gravitacionales, predichas por Einstein, se detectaron un siglo después de su teoría. Encuentros utópicos. Einstein y los simios del tiempo. En un claro de la selva, bajo un cielo estrellado, se encontraron 2 hombres singulares. Albert Einstein, con su cabello alborotado y su violín en mano, y Pierre Boulle, un escritor curioso que soñaba con mundos habitados por simios parlantes. Boulle, intrigado, le preguntó al físico: «Maestro Einstein, si el universo fuera escenario de mi novela, ¿cómo explicaría usted que el tiempo pueda transcurrir de manera distinta para unos y otros?» Einstein sonrió con calma. «El tiempo no es el mismo para todos, Pierre. Se estira y se encoge como una goma elástica. Depende de la velocidad a la que viajes o de la fuerza de gravedad que te rodee». Al escuchar esto, 2 simios que espiaban tras los árboles interrumpieron la charla. El primero, incrédulo, golpeó el suelo con el puño. «¡Eso es imposible! El tiempo siempre es el mismo. Un segundo es un segundo, aquí y en cualquier parte». El otro, más reflexivo, contestó: «Hermano, ¿y si el maestro tiene razón? ¿Acaso no sentimos que el tiempo vuela cuando somos felices y se arrastra cuando sufrimos? Tal vez el universo también tiene sus propios ritmos». Einstein observó a los 2 simios y dijo con suavidad: «No importa si lo crean o no, el universo seguirá su curso.
pero quien abre su mente viaja más lejos. Bull sonrió, tomando nota en su cuaderno. Comprendió que esa semilla de duda y asombro sería la chispa para imaginar un mundo donde los simios heredaban la tierra y los hombres debían enfrentarse a sus propios límites. Los dos simios se marcharon discutiendo, uno aferrado a la certeza rígida, el otro abierto a la maravilla. Y entre ellos, el escritor ya estaba soñando con su próximo libro. Moraleja: la incredulidad cierra caminos, pero la curiosidad los abre. Historias y cuentos fantásticos. Einstein y el tiempo en la música. Albert Einstein es recordado como el hombre que cambió para siempre la física. El genio que nos habló de la relatividad, del tiempo y del espacio. Pero hay un secreto menos conocido. Einstein también encontraba la relatividad en la música. Con un violín entre las manos, el tiempo se volvía elástico para él. Cada nota era un instante suspendido. Cada melodía, un universo en movimiento. Para Einstein, tocar música no era un pasatiempo. Era una forma de pensar, de sentir, de percibir el tiempo de un modo distinto. Decía que cuando resolvía un problema difícil, no pensaba con fórmulas, pensaba con imágenes, con sensaciones y muchas veces con música. Cuando las palabras y los números no alcanzaban, Einstein cerraba los ojos, tocaba su violín y el tiempo parecía desaparecer. Porque en la música el tiempo no es absoluto. Un compás puede estirarse en una pausa infinita. Un instante puede volverse eterno en una nota sostenida. Y un segundo puede sentirse como una eternidad o como un suspiro. Lo mismo ocurre en el universo. El tiempo no corre igual para todos. Depende del observador, depende del viaje, depende del ritmo. Einstein veía en la música un espejo de su propia teoría. Cuando el arco rozaba las cuerdas, él viajaba a través de melodías que curvaban su propio espacio-tiempo. Y quizá allí, entre acordes de Mozart o Bach, descubrió que la relatividad no era solo ciencia, también era arte, era emoción, era vida. Einstein nos enseñó que el universo se rige por ecuaciones, pero también por armonías invisibles. Y tal vez, al escuchar música, todos podamos sentir lo mismo que él, que el tiempo no es una línea recta, sino una sinfonía que se expande y se contrae con cada latido de nuestro corazón. La relatividad nos recuerda que vivimos en un universo dinámico, extraño y fascinante. Einstein no solo nos dio fórmulas, nos dio una nueva forma de mirar la realidad, porque el tiempo, el espacio y hasta la imaginación son relativos. Albert Einstein, el hombre que dobló el tiempo y el espacio.